En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo primero, la dignidad de la persona humana. Artículo octavo, el pecado. Entramos hoy en el tercer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica dos números, 1852 y 1853, al tema que tiene como título la diversidad de pecados. Número 1852 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la variedad de pecados es grande. La Escritura contiene varias listas. La carta a los Gálatas opone las obras de la carne al fruto del Espíritu. Las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es un número muy interesante, ¿no? Ya nos regaló la primera lista. Como dice, la Sagrada Escritura nos regala listas, ¿no? Pues vamos a ver, ¿de qué se trata esto? La palabra de Dios no se limita a explicar el concepto o la esencia del pecado, porque esa no es su misión. Recordemos que en alguna catequesis decíamos que la esencia del pecado es el desprecio del amor de Dios. Eso que nos enseñó esta semana San Francisco de Asís en esa expresión: el amor no es amado. Eso es el pecado. El amor no es amado. Pero es verdad que esta explicación podría ser manipulada, reduciéndola únicamente a un concepto espiritual o teológico y no descendiendo a lo concreto de nuestra vida. Por ejemplo, yo quiero que Dios sea mi Padre, pero luego en las acciones concretas de mi vida soy un egoísta con mis papás. Soy un libertino con mi sexualidad. Soy un avaro con mis bienes materiales. Y entonces, ¿qué es lo que quieres que Dios sea para ti? Y es precisamente por esto, queridos amigos, que la Sagrada Escritura no nos enseña concretamente el concepto de pecado, sino que lo que hace es descendernos a los casos prácticos y concretos y nos regala unas listas de pecados. Tampoco es que la Sagrada Escritura caiga en una casuística meticulosa, rebuscada, que sería como una especie de ridiculización, poniendo listas de pecados por tener listas de pecados, ¿no? Pero la Sagrada Escritura no tiene ningún complejo, ningún miedo de concretarle al hombre aquello que le hace daño, aquello que le aleja de Dios, aquello que no le deja amar al amor. Y entonces dice la Sagrada Escritura, las obras de la carne son conocidas. Es decir, esto no es nada nuevo. Para nadie, para ningún hombre en ningún momento de su historia. Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, ira, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes. Ahora bien, como hemos dicho en muchas de nuestras catequesis, una de las cosas que nos caracteriza
es que cada época, cada momento histórico, cada cultura tiene una sensibilidad distinta. Es decir, tiene sus propios pecados de época. Y tenemos el riesgo de caer en esos pecados de época, que a lo mejor no eran los mismos en la época pasada. Es decir, que en un momento determinado de la historia y de la cultura, se es muy sensible hacia determinados valores y muy ciegos hacia otros. Por ejemplo, hoy día nosotros tenemos una gran sensibilidad hacia lo que es la justicia social, pero somos una sociedad completamente ciega hacia la pureza. A nosotros nos causa un tremendo dolor ver a una persona que esté sufriendo por la carencia de alimento, por ejemplo, pero no nos causa nada ver que nuestros jóvenes viven de cama en cama, que a nuestros niños los exponen en las escuelas a toda esa porquería de educación que nos están intentando meter, que nos están intentando imponer. A eso somos ciegos. Es un pecado de época. Oficialmente está mal vista la corrupción en cuanto al manejo de los dineros públicos. Cada vez que vemos salir a un gobernante, lo vemos salir para la cárcel. Mientras que al mismo tiempo ese corrupto pudo haber abandonado a su familia, pudo haberse metido con uno, con otra o con otras, y no pasa nada. Tenemos una época donde somos muy sensibles a que no se robe, pero somos completamente insensibles a la sexualidad, al respeto. Que no se robe, pero que se promulgue la prostitución. A eso somos ciegos. Otro ejemplo. En el siglo XVIII, en el tiempo del romanticismo, había una concepción de honor, ¿no? Y los hombres de ese tiempo admitían como valor social que en nombre del honor los hombres se retaran en una plaza y se mataran por honor. Eso para nosotros hoy día no tiene ningún valor, para nosotros sería una ridiculez. Yo citarme con alguien en el parque de mi pueblo y dar 10 pasos de espaldas y el primero que se voltee, el primero que dispare y mata al otro, por honor. Eso no lo entenderíamos nosotros hoy día porque para nosotros eso no es un pecado de nuestra época. Pero en el romanticismo sí. Y eran honorados aquellos que quedaban vivos después de los encuentros. Ahora bien, podríamos hacer una lista interminable de pecados de época en cada época. Pero el cristiano católico es el que tiene como criterio base para determinar lo que es pecado o no lo es, la Sagrada Escritura, que no pasa de moda en la época. Nosotros vemos la Sagrada Escritura como nuestra guía y no la época, y no lo que está culturalmente correcto, o la gran palabra que se han inventado hoy, que me parece a mí una cosa nefasta, políticamente correcto, como si la política de nuestro tiempo fuera correcta como para ponernos el ejemplo de cómo expresarnos y cómo comportarnos.
Y nos han metido esta palabrita, ¿no? Políticamente correcto. En la Sagrada Escritura se encuentra incluso una lista de pecados objetiva que trasciende todos los tiempos. O lo que es lo mismo, ¿no? Hay cosas que son objetivamente inmorales y lo seguirán siendo hasta el día del juicio final. Es decir, que la Sagrada Escritura lo que nos presenta son cosas que no caducan, independientemente del tiempo, de la época y de la cultura. Por ejemplo, lo que es injusto es injusto. No se puede maquillar, no se puede dorar la píldora de ninguna manera. Lo que es injusto es injusto. La palabra de Dios no tiene tiempo de caducidad como lo tiene la comida o las medicinas. Y por eso en la Sagrada Escritura dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mis palabras no caducan. Es un don de Dios que la Sagrada Escritura nos lleve a descender a lo concreto. Se podría decir que es un poco absurdo el que los seres humanos queramos construir una visión de la moral o de la ética de nuestra vida que hoy es y mañana no lo es. Eso sería absurdo. Porque la Sagrada Escritura no falla y no caduca. Y fíjese cómo nos presenta las obras de la carne y las obras del Espíritu. Aunque esto no significa, queridos amigos, que se esté haciendo una visión dualista, como que el hombre tiene que desprenderse de la carne y ser solamente espíritu, rechazando su cuerpo, como si su cuerpo fuera malo y el espíritu bueno. No, nosotros no somos dualistas. La Sagrada Escritura no se refiere a eso. Ella tiene muy claro que todo lo que Dios creó es bueno. Pero cuando hablamos de las obras de la carne y las obras del espíritu, se refiere a que la concupiscencia ha herido al hombre completo, por dentro y por fuera. Y tienen la forma corporal y carnal del ser del hombre un aliado, para que esa tentación tenga fuerza en nosotros, y es el demonio. También hay tentaciones que no son carnales, sino que son espirituales. Por ejemplo, una tentación espiritual es la soberbia. De hecho, el pecado original es un pecado más espiritual que carnal. El pecado de Adán y Eva fue un pecado espiritual, la soberbia, ese querer ser como dioses. Ahí lo que hay es soberbia, más que otra cosa. En la tradición católica nos han enseñado que el alma tiene tres enemigos: el mundo, el demonio y la carne. Y especialmente por carne se entiende esta faceta corporal y carnal del hombre por los que se sirve Satanás para incidir en la tentación. Cosa muy interesante. Y en ese sentido, queridos amigos, es donde se oponen las obras de la carne a las obras del Espíritu. Romanos 1, 28, 32. Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, entrególos Dios a su mente insensata, para que hicieran lo que no conviene, llenos de injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, chismosos, detractores, enemigos de Dios,
ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desmesurados, desamorados, despiadados, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios que declara dignos de muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen. Esto es uno de los textos más honestos que yo conozco de la Sagrada Escritura. Porque es que cuando alguien no tiene a Dios como el centro de su vida, se queda trabajando, viviendo con las solas fuerzas, a su propio entender. Y la verdad es que solo todo se entiende mal. Es un texto de San Pablo muy fuerte, pero es que lo vemos hoy día. Nos está gritando a nosotros en la cara. Y San Pablo insiste en este texto. El rechazo del verdadero conocimiento de Dios conlleva a una insensatez muy grande. Nos lleva el rechazo del conocimiento de Dios a actuar contra la razón, contra el sentido. Y lo más grave de todo es esto que dice San Pablo al final, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios que declara dignos de muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen, les aplauden, les hacen leyes, les hacen normas. Fijémonos cómo es el colmo del mal. El colmo del mal no es hacer el mal en sí, sino que además pretendemos elevarlo a la categoría de bien. Ese es el colmo del mal. Presentarlo como bien. Eso que pasa con el aborto es el colmo. Ya no es ni siquiera matar un niño indefenso, sino que además pretendemos llamarlo derecho. Estamos muy mal. ¡Qué violencia! Primera de Corintios 6, 9, 10. ¿No sabéis acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. Y tales fuisteis algunos de vosotros, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¡Qué cosa tan bella! Efesios 5, 3, 5. Y ya que son santos, no se hable de inmoralidad sexual, de codicia o de cualquier cosa fea. Ni siquiera se las nombre entre ustedes. Lo mismo se diga de las palabras vergonzosas, de los disparates y tonterías. Nada de todo eso les conviene, sino más bien dar gracias a Dios. Sépanlo bien. Ni el corrompido ni el impuro, ni el que se apega al dinero, que es servir a un Dios falso, tendrán parte en el reino de Cristo y de Dios.
Como se ve, queridos amigos, aquí en estos listados que hace San Pablo, que ya son 3, San Pablo mete muchos conceptos, y entre esos conceptos hay uno muy generalizado, ¿no? La idolatría al dinero y la impureza. Fíjese que en todos nos los hemos encontrado. La idolatría al dinero y la impureza. Se ve que estas dos cosas han afectado al hombre de todos los tiempos: codicia y lujuria. Para tenerlo presente nosotros por ahí en nuestro examen de conciencia. Colosenses 3, 5, 10. Por tanto, hagan morir en ustedes lo que es terrenal, es decir, libertinaje, impureza, pasión desordenada, malos deseos y el amor al dinero, que es una manera de servir a los ídolos. Tales cosas atraen los castigos de Dios. Ustedes siguieron un tiempo ese camino y su vida era así. Pues bien, ahora rechacen todo eso: enojo, arrebatos, malas intenciones, ofensas y todas las palabras malas que pueden decir. No se mientan unos a otros. Ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus vicios y se revistieron del hombre nuevo, que no cesa de renovarse a la imagen de su Creador hasta alcanzar el perfecto conocimiento. ¡Qué belleza! Esta cuarta lista que nos regala San Pablo, ¿no? Y nos dice que hay que mortificar. Es un término que hoy día a nadie le gusta, mortificar, porque hoy solamente el término que nos gusta es comodidad, no mortificación. Pero hay que mortificar este cuerpo, esta carne, estas tendencias, estos pecados, morir al pecado. Por tanto, uno tiene que hacerse un poco de violencia a sí mismo, a esas tendencias pecaminosas que tenemos en cada uno de nosotros. Si el hombre se deja llevar, ancha es la puerta que lleva a la perdición. Cuando uno se mete en un pecado, cada vez ese pecado le lleva a pecar más. Usted empezó con una cosa así. Cada día es más. ¿Por qué? Porque es que ya una vez metido, cuesta abajo, todo corre. Pero qué difícil es salirse de ahí. Y este es uno de los dramas que padecemos actualmente todos los seres humanos. Y es que tenemos una tentación a tantas cosas en todo momento. Tenemos una tendencia al mal que es impresionante. Y por eso la Iglesia nos invita a la mortificación. Porque el pecado lo tenemos aquí, enfrente de la nariz. Y hay que mortificar. Para que nazca el hombre justo, tiene que morir el hombre injusto. Lo que no puede ser es que alguien pretenda vivir en esa condición de hijo cayendo en contradicciones como estas. O es justo o no lo es. Por tanto, queridos amigos, estos pecados que están reflejados en estas 4 listas que hasta ahorita nos ha presentado San Pablo, cada uno de ellos indica que estamos cerrados al amor de Dios y que no vivimos en la condición de hijos. Y por eso la invitación a renovarse, por eso la invitación a nacer de nuevo, por eso la invitación a morir al hombre viejo. Estas listas de pecados que nos presenta San Pablo son como un semáforo en rojo que se nos pone enfrente, encendido,
que te está diciendo, este comportamiento es incompatible con tu condición de hijo de Dios. Las listas ya fueron muchas. Ahora bien, lejos de nosotros entender estas listas como algo antipático, es muy bueno ponernos delante de estas listas y especialmente detenernos en aquellos que nos tocan más de cerca. Es muy importante que al leer estas listas de pecado yo me deje interpelar por la palabra de Dios. Y leerla una y otra vez a ver en dónde es que yo me encuentro. Y esas listas que nos presenta San Pablo están bastante claras. Dicho esto, el catecismo da un paso más. Número 1853 dice: se pueden distinguir los pecados según su objeto, como en todo acto humano, o según las virtudes a las que se oponen, por exceso o por defecto, o según los mandamientos que quebrantan. Se les pueden agrupar también según se refieran a Dios, al prójimo o a sí mismo. Se les puede dividir en pecados espirituales y pecados carnales, o también en pecados de pensamiento, de palabra, de acción u omisión. La raíz del pecado está en el corazón del hombre, en su libre voluntad, según la enseñanza del Señor. De dentro del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Esto es lo que hace impuro al hombre, lo que sale de dentro de su corazón. En el corazón reside también la caridad, principio de las obras buenas y puras, a la que hiere el pecado. Un número tan precioso este. Es un número donde el catecismo afirma que tenemos formas de clasificar los pecados. Para nosotros, quizás una de las más tradicionales es la de los mandamientos, ¿no? ¿A qué mandamiento mi pecado quebranta? De hecho, el catecismo sigue este camino de los mandamientos y nos estamos ahorita en todas estas catequesis preparando para entrar a ver los mandamientos en esta tercera parte del catecismo. Porque es una forma tradicionalmente ordenada de explicar los pecados o las acciones que son contrarias a la voluntad de Dios. Pero hay otros caminos para hacerlo. Dice este número del catecismo, por ejemplo, las virtudes. Y se puede hacer un examen de conciencia partiendo de las virtudes. Ya hemos estudiado las virtudes. Podría yo hacer un examen de conciencia de las virtudes teologales. ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está mi esperanza? ¿Cómo está mi caridad? Podría hacer un examen de conciencia partiendo de las virtudes cardinales. ¿Cómo está mi prudencia, mi prudencia? ¿Cómo está mi justicia? ¿Cómo está mi fortaleza? ¿Cómo está mi templanza? Podríamos también agruparlos en los pecados capitales y sus virtudes contrarias. Y uno podría ver los pecados capitales y decir, contra la soberbia está la humildad, contra la avaricia está la generosidad, contra la lujuria está la castidad, contra la ira está la paciencia, contra la gula está la templanza, contra la envidia está la caridad, contra la pereza está la diligencia. Precioso. Tenemos todas las armas para combatir las tentaciones de los pecados capitales, por ejemplo, si queremos tomar ese camino
para analizar nuestra situación de pecado. Podríamos tomar también esa partecita que dice cuando hacemos nuestro acto de contrición. Podríamos dividir esta lista de pecados en pecados de pensamiento, en pecados de palabra, en pecados de obra o pecados de omisión. Es otra muy buena manera de dividir esta lista. Todas estas distinciones, queridos amigos, las hace el catecismo para que veamos matices o cosas que se nos pueden pasar desapercibidas. Y viendo estas estructuras, podríamos profundizar más en nuestra vida. Es bueno, muy bueno no hacer el examen de conciencia siempre de la misma manera, porque entonces quedamos ahí como dando vueltas en lo mismo. Hay que mirar desde otras facetas. Al final, este número 1853 del Catecismo dice: la raíz del pecado está en el corazón del hombre, en su libre voluntad. La clave, la esencia del pecado está en la libre voluntad, en el núcleo del corazón del hombre. Ahí es donde está teniendo esa batalla entre el pecado y la gracia, entre Cristo y Satanás. Mateo 15, 19, 20. Porque del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Eso es lo que contamina al hombre. Que el comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Hay veces nos hemos vuelto personas que vamos por la vida con una concepción muy moralista, pero muy extrínseca, muy hacia afuera. Como si la moralidad de la vida consistiera en el cumplimiento de las obras externas, de los códigos, de las normas, de las leyes. Los fariseos tenían dos términos. Ellos hablaban de impureza o pureza. Y el Señor critica y pone un concepto de pureza o impureza que parte del corazón. De dentro del corazón salen las intenciones malas. Es lo que anida en tu corazón, lo que te hace puro o impuro. Y esta era la pelea, el discurso de Jesucristo con los fariseos. Y tenía toda la fuerza. Porque hay dos tipos de moralidad. La que se limita a las prescripciones y al cumplimiento de un ritualismo que piensa la persona que le hace puro o impuro. Y la otra es cómo miro a Jesucristo. Cumplo con las normas, pero en mi corazón tengo un odio que no controlo. Y por eso fue Jesucristo a la cruz, justamente por ese enfrentamiento. Él habló de una moralidad que nacía del interior del corazón, donde anida la verdad del hombre. Y nos invitaba a no quedarnos en la periferia, a no quedarnos en el cumplimiento externo. A lavarme las manos antes de comer, para no quedar impuro, pero tomo un fusil para desterrar a mi hermano. Esa contradicción es la que Jesús lleva a la cruz, para enfrentar nuestra contradicción desde la cruz.
para que seamos coherentes en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras. Qué cosa tan bella esta. Va a ser lo que nace del interior del corazón del hombre. Por eso tenemos que tomar estas listas, queridos amigos, y leerlas una y otra vez adjudicándonoslas. Porque en cualquiera de esos listados caigo, pero perfecto. O a lo mejor en cada uno de esos listados tengo un poco. Chismoso, mentiroso, embaucador, etcétera, etcétera, ¿no? Cada uno tiene que ponerse enfrente de sí mismo para ver qué es lo que hay en el interior de mi corazón. Por tanto, queridos amigos, en conclusión, debemos tomar una opción. Optamos, bien sea por la gracia de Dios, o optamos dejándonos arrastrar por el pecado, viviendo en él y que Él sea el que esté llevando las riendas de nuestra vida. Es nuestra decisión. O vemos a Jesucristo o vemos a Satanás. Ahí está la disyuntiva de nuestra vida. Pero es importante que el catecismo nos hable de esto para que el día de mañana no estemos nosotros diciendo yo no sabía. No, tú sí sabes. No importa la cultura o el tiempo que te toque vivir, todos nosotros sabemos porque el corazón del hombre es el que nunca cambia.